De parte de este programa Jesús Luz de Vida, les deseo mucha paz, mucho gozo en sus corazones, mucha confianza, mucha seguridad, porque estamos en tiempos difíciles, hermanos, donde ustedes en las noticias solamente ven eventos feos, noticias malas. Cuesta mucho ver una noticia buena. Y siempre tratan de gobernar tu mente para dirigirte a través de sembrar el miedo, el pánico y el terror. Pero nosotros, los hijos de Dios, no tenemos miedo, no tenemos temor. Temor tenemos sí, pero solo a Dios. Así es que esforcémonos, como dice la Escritura, seamos valientes. La Biblia dice en el libro del Apocalipsis, encabezando, que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, los hijos de Dios somos valientes, porque nosotros no tememos ni aún a la muerte, porque sabemos que la muerte, como decía el sabio Salomón, es mejor el día de morir que el día de nacer. Así es que no tengamos miedo, confiemos en el Señor, confiemos en su promesa, en lo que está escrito. Estamos escondidos en el hueco de su mano. Por eso hoy yo les traigo este pequeño mensaje que se llama: el que vive con miedo no adora a Dios. Termina idolatrando lo que teme. Temor significa servir, adorar y obedecer, y esas cosas solo a Dios se le pueden hacer. Cuando usted teme algo, le tiene miedo a algo, se está rindiendo ante Él. Lo está sirviendo, lo está adorando. Y lo está adorando, sirviendo y temiendo. Vamos a orar en este momento. Señor eterno, Padre bueno y santo, estamos delante de ti reconociendo que tú eres digno de adoración, honra y temor. Solo tú mereces el temor santo. Quita de nosotros todo miedo que no proviene de ti, toda idolatría disfrazada de prudencia, y establece en nuestros corazones el temor santo que produce vida y vida eterna. Abre nuestro entendimiento por tu Espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, les repito, estamos en una época donde el miedo gobierna decisiones, paraliza la fe y define conductas. ¿Miedo a qué? Miedo a perder el trabajo, miedo a la enfermedad, miedo al rechazo, miedo al futuro, miedo al fracaso matrimonial, miedo al cambio, miedo a la inversión, miedo a la oscuridad, miedo a la tormenta, miedo a las mascotas, miedo sobre todo a decir la verdad. Porque cuando usted dice la verdad, se hace muchos enemigos que se sienten ofendidos porque llevan un estilo de vida contrario al que deberían llevar según las Escrituras. Conozco hermanos que han predicado en lugares públicos, que han sido agredidos, no por ofender a los que están escuchando, sino por repetir lo que está en las Sagradas Escrituras, por decir la verdad. Y mientras muchos dicen, yo creo en Dios, sus decisiones diarias están gobernadas por aquello que temen. A lo que tienen miedo, eso los gobierna, eso no los deja avanzar, los paraliza, así como el ratón cuando ve la serpiente queda paralizado de miedo. Así es el ser humano cuando vive en ese temor. Y aquí hay una verdad incómoda, pero es bíblica. Todo aquello que gobierna tus decisiones controla tu obediencia y condiciona tu fidelidad. Entonces se convierte en tu Dios. Jesús fue claro en Mateo 4:10. ¿Qué dice Mateo 4:10?
Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No se puede adorar a Dios y vivir dominado por el miedo al mismo tiempo. Así que, hermano, en este día, en esta tarde, en esta noche, donde quiera que tú me escuches, yo te invito a vivir confiado en el Señor, a no tener miedo, a tener respeto y temor solo a Dios, nada más. Hay una diferencia entre temor de Dios y miedo del hombre. Hay una diferencia ahí, hermanos. Y Proverbios 3:7 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. El temor de Dios produce obediencia, produce santidad, produce sabiduría, te aparta del mal. En cambio, el miedo del hombre produce un compromiso con el pecado, produce silencio ante la verdad, prefiere callar antes que decir la verdad para evitar tener enemigos, produce desobediencia disfrazada de prudencia. Y aquí el libro de Isaías 8, del 12 al 13 nos dice la palabra de Dios así: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. El texto aquí está clarísimo. O temes a Dios o temes lo que teme el mundo. El miedo es una puerta a la idolatría. Aquí viene puramente el corazón de este mensaje. En el libro de Job 3:25 encontramos lo siguiente: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Escuchó eso, hermano? Usted mismo es como un imán, usted atrae. Cuando usted le teme a algo, inmediatamente lo recibe. ¿Por qué? Porque estás adorando esa cosa, estás desconfiando del poder de Dios. Si el Señor es el que te guarda, ¿por qué temes, hermano? Confía en Él y Él hará. Job no dijo, y si usted lo busca ahí, te vas a dar cuenta, Job no dijo el diablo me atacó. Dijo lo que temí me dominó. Aprenda bien esto. El miedo sostenido invita a aquello que se teme, porque desplaza la confianza en Dios totalmente. Romanos 8:15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, el miedo se convierte en un amo. El miedo exige sacrificios, controla decisiones, promete seguridad, pero trae esclavitud. ¿Y sabe qué es eso? Es idolatría. Como lo dice el Salmo 115:8. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Y usted sabe a qué me refiero? El miedo forma a la persona que lo sirve. El miedo forma a la persona que lo sirve, repito. Jesús prohíbe el miedo que compite con Dios, y lo vamos a ver en las Escrituras. Mateo 10:28. Dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús no lo presenta como consejo, sino como un mandato. ¿Por qué? Porque el miedo al hombre hace callar al discípulo,
y hace negociar la verdad y hace renunciar al costo del reino. Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así es que predique a tiempo y fuera de tiempo. Vaya a los lugares públicos, así como hace mi hermano Ramón, el evangelista. En la iglesia de los 4 vientos le llama a él. Y ahí predica, y predica fuerte. No para ofender al oyente, no, predica la palabra de Dios tal y cual es. En varón, que es una bendición. En 1 Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El miedo al hombre siempre termina robando la adoración que solo Dios merece. Y eso es una gran verdad. Y el que teme, dice aquí que no ha sido perfeccionado en el amor. Y Dios es amor. 1 Juan 4:8. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si no hemos sido perfeccionados en el amor, no estamos a la estatura de Cristo. Todavía nos falta mucho. Juan no está eliminando el temor de Dios, sino el miedo al castigo. Cuando conoces a Dios como Padre, ya no obedeces por terror, obedeces por amor. No huyes, permaneces ahí en la presencia del Señor. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temes tú? Si Jehová es tu luz y tu salvación, ¿de qué temes tú? Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Y si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién tendré miedo? ¿De quién tendré yo pánico o tendré temor? Por eso el amor de Dios expulsa el miedo. El amor de Dios fortalece la fe. Y el amor de Dios afirma la adoración verdadera. Y por eso el que vive con miedo termina sirviendo a otro señor. ¿Me escucharon eso? El que vive con miedo termina adorando otro señor. Como lo dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque son dos señores muy distintos. Uno es Dios con D mayúscula y el otro es Dios con D minúscula. El miedo siempre va a exigir obediencia. El miedo siempre te va a decir qué callar, qué evitar y qué aceptar. Muchas personas se venden y venden su alma al diablo por el miedo. O se venden a otras personas con tal de recibir una limosna en su mano. Aquí por Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. El lazo es una trampa. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Pero aquí llegamos hay una conclusión que se tiene que llegar aquí. El miedo no es neutral. O lo crucificas o te gobierna. Así de sencillo. ¿Quién quiere que gobierne tu vida? Cuando tú dices Jesús es mi Señor, estás diciendo que Jesús es su amo, su dueño, su propietario, su Dios.
Cuando digo Jesús es mi Señor, estoy diciendo Jesús es mi amo, mi dueño, mi propietario y mi Dios. Entonces no puede haber otro Señor. El Señor mío tiene que estar lejos de nosotros. Cuando tú escuches todas esas noticias que están llegando ahora en las redes sociales, por los medios televisivos o por cualquier otro medio de comunicación, no temas. Métate en tu cuarto, ore, busque la Biblia, revisa a ver si estas cosas son ciertas. Nosotros tenemos la Escritura, que es la profecía más segura. Ahí no hay equivocación. Ya las profecías están dadas, no hay nada nuevo que inventar. Ya sabemos todo lo que va a suceder en los tiempos finales y cómo el Señor va a intervenir. Pero nosotros estamos confiados, seguros. Ya sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. No temamos a la muerte. La muerte es un paso muy normal. Estemos preparados, sí. Porque si usted no está listo, tu camino no va a ser el cielo. O no va a ser de los justos que dice la Biblia que heredarán la tierra. Tenemos que estar preparados como las 5 vírgenes prudentes con sus lámparas llenas de aceite para esperar la venida del Señor y poder entrar a las bodas del Cordero. Y para eso tenemos que tener aceite. Y el aceite que representa la unción del Espíritu Santo. Si usted es un verdadero cristiano, Cristo vive en ti, en tu corazón. Ahí está la unción permanente, ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se da por medida. O lo tienes o no lo tienes. Si lo tienes, tú puedes discernir el bien del mal. Si lo tienes, tú puedes tener el don de ciencia, el don de discernimiento. Así es que nosotros los que decimos que somos cristianos somos privilegiados, aunque la gente diga que no. Pero sí lo somos, porque hemos visto su mano poderosa, hemos visto cómo Él nos protege, cómo Él nos salva muchas veces a tiempo, porque hemos escuchado su voz, porque hemos orado antes de salir de casa y porque hemos regresado también orando. Orad en todo tiempo, dice 1 Tesalonicenses 5, creo, por ahí, 17. Entonces nuestra mente siempre tiene que estar en Cristo, orando sin cesar. Eso significa que todo paso que yo doy, Cristo va conmigo. Y a Él, como Él es mi Señor, yo tengo que pedirle permiso en todas mis acciones. Y vamos a hacer algunas ilustraciones de algunos personajes. Adán, el primer ídolo de Adán fue el miedo. Génesis 3, del 9 al 10. ¿Dónde estás tú?, le dijo Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y hermano, observa algo clave aquí. Adán no huyó porque pecó. Pecó y el miedo lo gobernó. Antes de eso, Adán caminaba con Dios, no se escondía, no se justificaba. Él andaba libre en el jardín del Edén, andaba feliz. Pero después, el miedo lo llevó a esconderse, el miedo lo llevó a culparse, el miedo rompió la comunión con Dios, el miedo lo hizo huir del Dios que siempre había sido bueno con él. Cuando el creyente vive dominado por el miedo, sucede exactamente eso. Se esconde de Dios, evita la oración, evita la luz, evita la verdad. Eso no es adoración, eso es ruptura. Se rompió la relación. Otro ejemplo, Israel en el desierto, el miedo que produce idolatría. Y casi siempre eso lleva, el miedo siempre va a llevar a la idolatría, eso es de fijo.
Éxodo 32:1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿qué pasó? Pregunta, ¿qué pasó? Tuvieron miedo al vacío. No estaba el profeta. Miedo a la espera, miedo a la incertidumbre. Resultado, hicieron un becerro de oro. Imagínense ustedes. Y creyeron que con eso iban a agradar a Dios. Y por eso el miedo siempre busca algo visible. Pero nosotros no somos así, hermanos. Nosotros, los cristianos, decimos que andamos por fe, no por vista, como dice 2 Corintios 5:7. Caminamos por fe, no por lo que vemos. Porque todo lo que vemos es una distracción que usa Satanás para apartarnos de la relación espiritual que nosotros tenemos de hijo a padre. Por eso nosotros cuando oramos con gemidos indecibles y clamamos Abba Padre, sabemos que Él nos escucha y sentimos su presencia, aunque no lo veamos. Entonces, siempre el miedo busca algo visible, algo que pueda manipular, algo de falsa seguridad. Pero nosotros en Dios tenemos completa seguridad, verdadera seguridad. El Salmo 106, 19, 20 dice que cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba, imagínense. Y esto es tremendo porque el miedo siempre intercambia la gloria de Dios por algo inferior a Dios. Un buey que come hierba, imagínense ustedes. Nos vamos al profeta Elías. Y aquí decimos que cuando el miedo apaga al profeta. Y nos vamos a 1 Reyes 19:3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías acababa de enfrentar a 450 profetas de Baal. Elías vio caer fuego del cielo, vio la mano poderosa de Dios, pero una amenaza de una bruja fue suficiente para hacerlo huir, la famosa Jezabel. Entonces el miedo no se mide por lo que ya viviste, sino por a quién miras ahora. No es por lo que usted vio, sino a quién miras ahora. ¿Ves la amenaza que te puede afectar o te puede quitar la vida? ¿O estás viendo al Dios Todopoderoso que te puede salvar y te puede proteger? Dios no lo reprendió con dureza, pero sí lo confrontó. 1 Reyes 19:9. ¿Qué haces aquí, Elías? En la cueva de Adulán, cuando llegan los cuervos a dejarle comida. ¿Qué haces aquí, Elías? Tú eres un profeta de Dios. Acuérdate, Elías, 450 profetas de Baal degollaste. Hermanos, cualquiera, en cualquier momento, puede tener un momento de debilidad y perder la fe. Por eso nosotros tenemos que estar todos los días agarrados del poderoso. No mengue nuestra fe, más bien aumente cada día. Aunque algunos dicen que la fe ni disminuye ni aumenta, la fe permanece. Y bueno, puede ser cierto, porque la fe es el conocimiento de la palabra de Dios que usted guarda en su mente y que la cree y la hace rema. Porque es lo que gobierna tu vida. Usted ya tiene un manual de vida escrito ahí en tu mente y afirmado en tu corazón. El miedo puede llevar incluso a hombres usados por Dios a aislarse, a deprimirse, a desear morir, a pasar noches enteras en vela. Pero Dios no negocia su señorío con el miedo. Jamás va a ser eso Dios. El señorío de Dios no se mezcla con el miedo.
El valor de la negación, Mateo 26, 69, 70. Como Pedro aquí en esta ilustración. Pedro le dijo al Señor Jesucristo: no sé lo que dices. Caminó con Jesús Pedro, ciertamente, vio milagros, confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lo confesó porque le fue revelado por el Espíritu Santo. Pero el miedo al rechazo, Pedro, por el miedo al rechazo, lo hizo mentir, lo hizo negar, lo hizo jurar falsamente. Todos ustedes lo saben. El miedo siempre exige sacrificios morales. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, pero el miedo, hermanos, ata la lengua, ata la conciencia, ata el testimonio. Ay, mire, aquí hay personas que me están escuchando que tienen testimonios poderosísimos, que han visto la mano de Dios en su vida, pero no se han atrevido a contarlo porque la gente va a pensar que es mentira. Si yo les cuento a ustedes que el Señor Jesucristo tomó mi carro y lo mandó a través de una explosión de luz, o los ángeles que llegaron y lo pusieron en el carril derecho en un segundo, ustedes muchos no van a creer, pero eso me ocurrió a mí. Eso es una gran verdad. Y yo no tengo por qué mentir ni por qué hacerlo, porque yo no estoy cobrando dinero por eso, ni por predicarles a ustedes. Los apóstoles transformados del miedo a la adoración. ¿Y cuándo ocurrió eso? Después de la resurrección de Cristo. Dice Juan 20:19 que las puertas estaban cerradas, pero estaban cerradas por miedo antes de Pentecostés. Miedo, encierro, silencio. Después del Espíritu Santo, Hechos 4, 19, 20, dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque a Pedro y a Juan, que habían hecho el milagro de sanación del paralítico en la puerta de la hermosa, los querían callar. Pero aquí fue diferente el asunto, ya no tuvieron miedo. Ya sabían en quién estaban ellos fundamentados, a quién tenían por Señor. El que había resucitado a Lázaro también los podía resucitar a ellos en caso de que muriesen por negarse de predicar a Cristo, pero lo predicaron. No tuvieron miedo. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí, ¿qué cambió? ¿Qué cambió aquí, hermanos? No fue la ausencia de peligro, fue el temor de Dios restaurado en sus vidas. Yo temo a Dios y sirvo a Dios. ¿Por qué de temer al hombre? El temor santo expulsó el miedo humano. Qué linda esta frase. El temor santo expulsó el miedo humano. Los mártires, cuando el temor vence el miedo a la muerte. Hebreos 11, 35, 38. Ellos no amaron sus vidas, no negociaron la verdad. Usted lo puede ver ahí, el capítulo de la fe. No adoraron al César. El César se consideraba un dios. ¿Por qué? Porque temían más a Dios que a la muerte, así de simple. Temían más a Dios que a la muerte. Apocalipsis 12:11. No amaron sus vidas hasta la muerte. Eso es, en dos palabras, adoración verdadera. Cuando usted no teme a la muerte, usted al que ahora es a Dios, porque sabe que la promesa es una realidad, y la promesa es que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén, hermanos. Diga amén. Hay
o hoy más bien hay una iglesia que necesita escuchar sin suavizar. Hoy la iglesia necesita escuchar esto que les estoy diciendo sin suavizarlo. El miedo es un falso Dios que exige obediencia, que no puede salvar, ni dar vida, ni dar paz. Eso es el miedo, un falso Dios. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Dios no comparte su trono con el miedo. Dios no acepta una adoración temblorosa por terror. Dios busca adoradores libres que lo hagan en espíritu y en verdad. Dios no quiere esclavos, sino adoradores, verdaderos adoradores. Como lo dice Juan 4, cuando Jesús habló con la mujer samaritana, cuando ella preguntaba: ¿dónde es que tengo que ir a adorar? Ustedes dicen que es aquí en Jerusalén, nosotros decimos que es aquí en el pozo de Jacob, en el monte Gerizim. Y Jesús, que le dijo: créeme, mujer, que ha llegado la hora, y es en este mismo momento cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Y dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces, hermano, ¿cómo va a andar usted postrándose delante de lo criado y no del Criador? Esa pregunta te la hago hoy. El que vive con miedo no está adorando. Así de simple. Está sirviendo aquello que teme. Y repito lo que dije al principio, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, vea cómo encabeza esto, quienes no heredarán el reino de los cielos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hoy el Espíritu, querido hermano, nos confronta con una pregunta sencilla pero eterna. Y escucha esta pregunta con atención. ¿Quién gobierna tus decisiones? ¿El temor de Dios o el miedo a perder algo? No viva con miedo a perder algo. Todo aquello que el Señor Jesús ha puesto en tu corazón, hazlo. Que vas con el permiso, como quien dice, con la visa, de que eso es la garantía de que te irá bien. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dígalo usted, hermano, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo también, yo y mi casa serviremos a Jehová. No se puede adorar a Dios definitivamente y vivir dominado por el miedo. Deja los miedos, deja los temores, deja el pánico. No le temas a la oscuridad. Enfrenta a esos demonios que ves en la oscuridad. Ellos no te pueden tocar, no te pueden hacer daño. Te lo digo porque yo los enfrenté y nunca más volvieron a aparecer en mi vida. Es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tenemos mucha palabra que decir para nosotros sentirnos verdaderamente confiados y protegidos en las manos del Señor. Porque lo que temes gobierna, y lo que gobierna se convierte en tu Dios. Si tú temes a algo, eso te gobierna, y lo que te gobierna te convierte en tu Dios. Y aquí termino, hermanos, este pequeño mensaje. Espero que haya sido edificación para tu vida y que lo compartas a toda aquella persona que en estos momentos usted sabe que está siendo dominada por el miedo.
Bendigo en esta noche a mis hermanos pastores. Bendigo a Henry Chacón, allá en zona norte, en los Chiles. Al hermano pastor Minor Campos, ahí en el Parque Los Chiles. Hermano pastor Brilly Vargas, en Cañaveral Cedral. Al hermano pastor Eric López, al evangelista Ramón, a todos los pastores y pastoras que están al servicio del Señor y que lo hacen con mucho amor, sin esperar nada a cambio. Que el Señor les bendiga grandemente a ustedes y sus familias. Que el Señor los proteja y los guarde. Y los guarde de esta generación perversa que estamos viviendo. Y que toda esta generación, al escuchar sus prédicas, se conviertan a Cristo. Y que esas iglesias y esos campos vacíos comiencen a llenarse. Bendigo a la iglesia allá de Peje Viejo, a la iglesia Bajo Rodríguez, al pastor Marvin Araya. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, hoy renunciamos a todo miedo que ha ocupado tu lugar. Renunciamos a la idolatría del control, de la seguridad falsa y del temor al hombre. Establece en nosotros el temor santo que produce vida y vida eterna, obediencia y adoración verdadera. Que solo tú seas nuestro Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hasta luego, nos vemos en el próximo programa Jesús, Luz de Vida.